Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cámara Costarricense de Navieros, Cámara Nacional de Transportistas de Carga y la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad te invitan al 5º Congreso de Seguridad de las Mercancías en la Cadena Logística. Tu cita es el 2 de septiembre, Salón Cheripo, Hotel Crown Plaza, Corobicí. Patrocinan Sociedad Portuaria Caldera, DHL, CIPSA, Dow, Transportes Refrigerados HL y MERX, con el apoyo de Procomer. Más información al teléfono 7275-0571. Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Bienvenidos todos a su espacio Hablemos de Seguridad con ACES. Tenemos hoy una interesante entrevista con el licenciado Adolfo Gelder González, licenciado en Ciencias Políticas y experto en Ciencia Forense y Criminalística. Pertenece a ASIS, capítulo Venezuela de ALAS, y AVES, Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad. Vamos entonces para iniciar nuestro programa con los tips de seguridad. Tips de seguridad es presentado por... La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Por su seguridad, consejos preventivos del OIJ. Hoy te ayudaremos a evitar ser víctima de un fraude financiero. Pone atención a estas recomendaciones. Si en la empresa ya no estás utilizando algunos formularios, destruílos. Y si vas a elaborar nuevos formularios, establece un procedimiento para la recepción y almacenamiento. Es importante poner por escrito la identidad de la persona que recibe y almacena los formularios. El uso de documentos en una empresa también debe estar por escrito y nunca le des claves o contraseñas bancarias al personal. Trata de hacer revisiones periódicas de las cuentas y estados bancarios de la empresa. Si sos empleado y ves algún movimiento extraño en algún compañero, avisa de inmediato a tu superior. Recordá que nos podés brindar información confidencial a la línea 808-645 o al WhatsApp 88000-645. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por... Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. Bien, le damos la bienvenida al licenciado Adolfo Gelder González, licenciado en Ciencias Policiales y experto en Ciencia Forense y Criminalística, perteneciente a ALAS, el capítulo venezolano de ASIS, y pertenece también a la Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad. Bienvenido, licenciado Gelder González, a este su espacio, Hablemos de Seguridad con ACES. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y saludos desde Venezuela. Muchísimas gracias por ese contacto, muy interesante. Y vamos entonces a brindarle a nuestra audiencia internacional esa interesante exposición que usted nos tiene preparada para hoy relacionado con la seguridad en el extranjero. Usted como experto en esa gestión de riesgos en las organizaciones y en la gestión de operaciones de la seguridad privada, al hablar del expatriado tenemos entendido que es la persona que abandona su patria por razones de trabajo,
Y vamos a preguntarnos, y le preguntamos a don Adolfo, ¿cómo gestionamos el riesgo inherente a una expatriación? Bueno, debemos tener siempre presente de que el personal que presta las labores de seguridad para un expatriado no debe olvidar nunca de que el 90% es prevención, solamente el 10% es la reacción ya presta para todo o con todo lo que él ha practicado, con todo lo que él ha intuido en su momento, basado básicamente en un estudio que se debe hacer desde el personal que habita su entorno, incluso hasta la correspondencia. Fíjense que lo que ocurrió hace poco con el presidente de Haití. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos incluso hacer una contrainteligencia y una contravigilancia, vigilar a quien vigila, porque hay dignatarios, hay personas que sencillamente tienen fines, digamos que políticos. Me refiero aquí a mi país, a Venezuela, donde ese tema político influye mucho en sus relaciones, en su exposición ante las personas y bueno, son sencillamente caldo de cultivo a utilizar. Es bastante complicada la situación, pero cuando el personal que está a cargo de la seguridad de los expatriados responde dos preguntas claves que son ¿a quién estoy protegiendo y de qué lo debo proteger? Esa es la base fundamental de todo sistema, de todo procedimiento y todo proceso para la seguridad de un expatriado. Ok, perfecto, don Adolfo. Dentro de esas dos interrogantes, ¿a quién protejo y de qué lo protejo? ¿Pudiera usted hablarnos de cuáles son esos tipos de riesgos a considerar en una expatriación? Bueno, evidentemente, basando en eso, ¿a quién protejo? No es lo mismo proteger al Papa, a un presidente de una nación, como que a un empresario. Basado en esa premisa, son los riesgos que uno debe evaluar, haciendo una avanzada en los momentos de desplazamiento, que son los momentos más complicados, cuando uno está bajo el resguardo o sobre el resguardo de una persona, de un expatriado. Debe estar totalmente pendiente al entorno, porque hay países, como les comentaba en el corte anterior, donde por el simple hecho de estar instalado el comunismo es bastante complicada la situación del entorno. Fíjense lo que sucede en mi país, donde el factor político influye mucho en esto, en el día a día. ¿Cuáles son los riesgos básicamente? Desde el secuestro, la búsqueda también, el magnicidio. Siempre y cuando las personas que están sobre la seguridad del expatriado mantengan siempre ese, ¿cómo decirlo? Evitar la confianza y la rutina, no caer en el desgano, todo sistema de seguridad puede complementarse de una forma muy, muy adecuada. Ok, perfecto. Ahora, dentro de esos riesgos, sabemos que va a la categoría de la persona, como usted bien lo decía, no es lo mismo proteger al Papa que proteger a un empresario, pero dentro de esos riesgos que consideramos hacia el país a donde va dirigido esa persona a cumplir funciones laborales, donde inclusive va con su familia, nosotros como empresa de seguridad nos llaman pues para asesorar a esa empresa en la conducción de esa relocación de su personal ejecutivo en un país extraño. Diríamos, dentro de saber ya a quién voy a proteger, cómo desmenuzamos dentro de lo que podríamos llamar un plan de seguridad, qué riesgos tenemos nosotros que prevenirle a ese ejecutivo pues, que va a ser trasladado a un determinado país. Pienso que lo principal es crearle la cultura a esta persona. ¿Por qué? Porque hay expatriados que sencillamente al conocer de que tienen un sistema de seguridad, de que tienen personas que se encargan de su seguridad, sencillamente quieren, digamos que llevar la vida de manera deportiva. Ahí es donde entra la labor del líder o de la persona, la cabeza del sistema de seguridad,
porque debe darle a entender eso. Comenzaba o les contestaba hace un momento de que principalmente es el estudio del entorno, el estudio de las personas que los rodean, el estudio de toda la temática de su traslado hasta su empresa, hasta su embajada, ese tipo de riesgos inherentes a lo que significa ser expatriado. Debemos tener en cuenta siempre que las personas, sobre todo su grupo familiar, es la parte más vulnerable de su familia. Y por eso insisto que ese sistema o esta cultura de seguridad que se les debe crear o darle a entender al expatriado es muy importante, y eso minimizaría o mitigaría un poco los riesgos. Ok, perfecto, don Adolfo. Y yendo más adentro todavía, profundizando más en esas ideas, que tenemos a un ejecutivo, un alto ejecutivo de una transnacional, que lo vamos a trasladar a un país que dentro de del contexto pues local está con cierta agitación social, política, como hay muchos países actualmente en el orbe mundial. Diríamos, nosotros nos contratan para asesorarlos. ¿Qué diríamos? ¿Cuál sería nuestra parte más activa en ese sentido, don Adolfo? Usted, por experiencia que le haya tocado conducir este tipo de relocaciones pues en el extranjero. Las avanzadas, definitivamente las avanzadas. Esa búsqueda de situaciones en el traslado, porque sabemos que es la seguridad activa. El traslado es la parte más vulnerable cuando el expatriado está en un vehículo, a diferencia de su hogar. Su hogar, digamos que es un tanto más pasivo. No quiere decir con esto que se deba bajar la guardia con respecto a la seguridad, pero donde debemos estar totalmente atentos es en el momento de su traslado. Digamos que un expatriado llega a su empresa, a su embajada, y no tiene tanto, ¿cómo decirlo?, riesgo que afrontar en el momento que se traslada, sobre todo a pie. Pero básicamente tener un buen equipo de seguridad que haga la avanzada del estudio de las calles, de las situaciones, del entorno, un buen vehículo blindado, y que la persona tenga conciencia de que se le presta ese servicio y que debe mantener la compostura en ese momento. Les digo esto porque hay expatriados que quieren, digamos, ser dicharacheros, quieren ser unas personas complacientes, por decirle esa palabra, y quieren trasladarse a zonas populares, quieren trasladarse a zonas un tanto álgidas, y esto complica un poco la situación cuando se sale de esa estructura ya planificada. Creo que básicamente hacer un buen trabajo de avanzada y constituir y crear, concientizar esa cultura de seguridad necesaria que debe tener el expatriado. Ok, perfecto, don Adolfo. Ahora, dentro de este contexto que estamos abordando hoy, de ese comportamiento, conducta, protección de esos expatriados, diríamos los Estados Unidos, que por ende pues son los blancos predilectos hoy en día de secuestros, rehenes, explosivos, asesinatos, etcétera, por lo que representan pues en el mundo ante grupos pues adversos pues a ellos. Diríamos, hay algún, y supongo pues que los Estados Unidos, no sé, usted corrobóremelo, si hay algún tipo de patrón o entorno que marca lo que es la protección del Ejecutivo en el extranjero. ¿Hay alguna normativa a la cual uno tiene que ceñirse o recurrir? En este caso digo los Estados Unidos porque como son los blancos vulnerables hoy en día más atractivos. Bueno, recuerden que los Estados Unidos fue el país pionero en este tipo de situaciones, porque Patrick Maybury, si mal no recuerdo el nombre, fue la primera persona que creó o fundó una empresa de seguridad como tal constituida en el mundo, y tanto fue así su auge que él fue llamado por el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, para que le prestara la seguridad en el momento de la guerra a todo su entorno familiar, hiciera el estudio de vulnerabilidad de todo su entorno.
También Estados Unidos fue el pionero. El primer carro blindado de transporte de valores fue creado en Estados Unidos. Ellos, por su política, siempre son los más atacados. Todos sabemos el tema que ocurrió con las Torres Gemelas allá en el 11 de septiembre. Ellos tienen su oficina donde evalúan muchísimas situaciones para evitar este tema de terrorismo, este tema de magnicidios, todo lo concerniente a esos riesgos que pueden sufrir ellos como nación. ¿Qué sucedió o lo que sabemos, logramos conocer del atentado del 11 de septiembre? Bueno, sencillamente estas personas, como saben, que los correos electrónicos y las redes sociales son evaluadas por la Oficina Central de Información de ellos, de la CIA, de la agencia, ellos se mantuvieron en contacto en el borrador de Gmail. Ellos, en vez de escribirse por correo, sencillamente las personas, todos los terroristas tenían ese enlace, es la clave para ingresar al correo. Nunca lo enviaron, pero siempre se comunicaban por el borrador. Entonces, por esto fue que parte de la situación no pudo atajarse, a pesar de que activamente hay personas que están en el día a día atentos con eso. El sistema israelita es uno de los más completos en el mundo, donde se están afianzando. Fíjense lo que ocurrió hace poco con esa cortina antimisiles. Entonces, ellos se están afianzando mucho en esa tecnología y en ese sistema israelita. Ok, perfecto, don Adolfo. Le estamos escuchando con cierta interrupción, pero creo que resumo lo que terminó de decir, que los Estados Unidos y precisamente Israel, que es el otro país altamente vulnerable para el tema de seguridad de los expatriados, son los que en sí dictan la pauta a nivel mundial. Y no sé si usted tiene conocimiento y nos pudiera hablar algo sobre un consejo asesor de seguridad en el extranjero que es, diríamos, financiado, pues vamos a llamarlo así, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No, hay diferentes oficinas, pero son bastante herméticas para este tipo de información. Conocemos que los que nos dedicamos a esto, de, digamos, normativas que implementan y que luego son divulgadas en las distintas agencias, en las distintas congresos, todas estos grupos donde las personas convergen para, digamos, que compartir ideas. Digamos, este congreso que se ocurrió hace poco en México fue, digamos, que serviría para ese tipo de matices. Pero lamentablemente no hay una información fehaciente de lo que está ocurriendo en este momento. O sea, sabemos que tienen esas agencias activas, sabemos que la tecnología está totalmente inundada, sobre todo con este tema de los drones. Esto abarca muchísimas cosas, es tecnología de punta, pero son muy pocas la información que es divulgada hacia nosotros. La experiencia hace que podamos implementar procesos, normas y procedimientos de seguridad hacia un expatriado, pero que tanto Israel como Estados Unidos lo divulguen hacia Latinoamérica se ha vuelto un tanto complicado, precisamente por ese tema de compartimentación de información, de su seguridad propiamente. Ok, perfecto, don Adolfo. Muy interesantes esos puntos que estamos abordando en este conversatorio con el licenciado Adolfo Gelder González, el licenciado en Ciencias Policiales y experto en Ciencias Forenses y Criminalística, sobre este tema tan importante como lo constituye la seguridad en el extranjero, la seguridad de los expatriados, aquellas personas que salen a trabajar a países foráneos, en labores de trabajo, inclusive van con su familia. Y don Adolfo, por favor, si usted, diríamos, lo contrata a una empresa transnacional y le dice, don Adolfo, quiero que usted me haga un plan de seguridad para mi ejecutivo o gerente tal, que va a ir a un país africano a cumplir una misión comercial, porque necesitamos expandir nuestros mercados. ¿Qué sería ese primer punto que tomaría en cuenta don Adolfo para responderle a esta empresa?
Bueno, principalmente todo sistema de seguridad debe estar basado en la prevención. Y para hacer esa prevención debemos hacer un análisis de riesgo, un estudio de vulnerabilidad basado en 4 premisas: la infraestructura, la tecnología a utilizar, el recurso humano a utilizar y las variantes que se pueden acarrear sobre esto. Debemos estudiar también la cultura y el entorno de, en este caso, siguiendo el ejemplo de África. Debemos entonces estar muy atentos a eso y hacer ese análisis de vulnerabilidad. Ok, perfecto. Ese análisis de vulnerabilidad, diríamos, comprendería no solamente los riesgos de seguridad física, sino también lo que es el riesgo de salud, porque sabemos que África es un país, bueno, ya no vamos a entrar en ese detalle, pero sabemos que sus condiciones de salud muchas veces están muy por debajo de los estándares mundiales. Entonces también considero yo que deberíamos tomar en cuenta esos 2 factores, ¿no? El riesgo de salud física y el riesgo de seguridad física. Totalmente, totalmente. De verdad que, bueno, obvié esa parte porque estamos hablando evidentemente de la seguridad física de un expatriado, pero en esta pandemia también nos ha arropado y no es un secreto. Todo el mundo, todas las personas en este planeta hemos estado afectadas de una u otra manera por la pandemia y ese es un factor también a evaluar, el tema de la bioseguridad. Efectivamente, y dentro de ese entorno que estamos hablando, en este caso de este país africano, cualquiera de ellos, pues no vamos a identificar ninguno en particular, diríamos, don Adolfo le tocaría contactar a alguien de África, de ese país de destino, para ahondar información, de qué manera lo haría, cómo lo haría y cómo supervisaría usted de que ese ejecutivo que usted está ayudando a trasladar a África pueda tener una buena recepción, un buen traslado, una buena acogida, un desarrollo normal de sus actividades, porque supongo pues que la responsabilidad nuestra como hombres de seguridad va no solamente en poner el hombre en el avión, sino en garantizar que las condiciones que le dijimos a la empresa puedan satisfacerse de manera perfecta. Sí, ciertamente es así. Desde el momento de que el expatriado va a dirigirse al aeropuerto, incluso va hasta buscarle un boleto con un nombre falso para cuidar su integridad. Debemos hacer esa avanzada, ese estudio previo, con los contactos que uno puede tener en ese país, desde la embajada, los consulados, hacer ese estudio de entorno, es que incluso hasta las redes sociales, eso influye muchísimo en este momento. Trasladarse para el país en cuestión, para hacer esta evaluación propia de que el dignatario, el expatriado, llegue en ese momento con total confort, sin tener ninguna preocupación y nosotros poder prestarles el servicio que se merece y que le corresponde. Pero básicamente es establecer los enlaces con estos grupos, estas asociaciones, las embajadas, los consulados, para poder tener un briefing de todo el clima social, político, económico, e incluso, como lo acabamos de mencionar, de salud. Ok, y en base a esa información, que es básicamente una labor de inteligencia, estamos buscando factores, diríamos, que nos ayuden a armonizar un plan de seguridad bastante efectivo para ese ejecutivo. Y va entonces la otra parte. Nos tocaría a nosotros como empresa, vamos a llamarlo así, organizadora de ese traslado, capacitar a ese personal y a su familia previo a su salida, ¿verdad? Sí, esto es un tema de meses. Para hacer realmente el trabajo efectivo es un tema de meses, no es algo tan empírico que pueda hacerse. Esto es un trabajo de un grupo, no es un trabajo individual. Esto es todo un tema de factores que respalden a una persona, al líder de esta organización, de este sistema de seguridad, para poder tener ese respaldo. Vamos a utilizar nuevamente esa palabra, ese respaldo y poder prestar ese servicio. No solamente al expatriado, como usted bien lo está diciendo, es a su familia, y por eso retomo lo que dije al principio, es crear esa cultura de seguridad, esa cultura de prevención, de que las personas entiendan de que van a otro país, de que no es su
su día a día, de que se van a enfrentar a culturas, leyes, situaciones distintas a su vida habitual. Y es por esto que deben prestar mucha atención a lo que uno, como persona de seguridad, a cargo de su seguridad, valga la redundancia, les emite, les da a entender de que deben seguir esos procedimientos ya implementados. Ok, y una pregunta también relacionada con eso, don Adolfo, usted como gestor de seguridad, diríamos, la experiencia suya, ¿qué nos dice? ¿Ha obtenido respuestas positivas cuando usted efectúa esos contactos con organismos pues, foráneos de seguridad? ¿Le proporcionan las informaciones debidas a la hora de solicitarla con un determinado fin? ¿O ha tenido reticencia en obtener esas ayudas? No, para nada. De verdad que las personas que nos dedicamos a esto siempre, cada quien tiene su gremio, por decirlo de esa manera. Y las personas son bastante receptivas. En una ocasión acá en Venezuela, vino la princesa de Tailandia a entregar a una de las empresas de alimentos que fabrica alimentos acá en el país, la más grande. Vino la princesa de Tailandia a entregar un premio por la utilización del vetiver en sus productos. Entonces, bueno, fue desde el contacto con la embajada de Tailandia y todo el sistema que ellos traían, todo el sistema que implementamos para darle un buen recibimiento a la princesa de Tailandia, la avanzada, porque ella quería ir a las plantaciones. Ella llegó a Caracas, que es la ciudad capital de Venezuela, pero iba a ir al estado Lara. Entonces, ese viaje que se tuvo que efectuar, quería conocer Canaima, que es uno de los sitios turísticos por excelencia acá en nuestro país. También almorzar con ciertas personas del alto mando militar, del gobierno. Entonces, toda esa planificación que se hizo en su momento fue bastante fructífera. De igual forma ha sucedido al contrario. Cuando nosotros hemos trasladado a otra persona de Venezuela, son bastante receptivos con esta información. Evidentemente, la propia compartimentación de la información, tampoco es que vamos a divulgar todo, pero siempre hacemos esos enlaces necesarios para poder llevar a buen fin esta gestión, estos procedimientos. Ok, muy interesante ese viaje de la princesa de Tailandia, nos estaba diciendo. Qué interesante, qué interesante. Sí, señor, la princesa de Tailandia. Sí, señor. Y estuvo en el estado Lara y vamos a la acotación. ¿Qué diríamos, qué planta estaban ellos especificando en el estado Lara y en Venezuela? Esa es una plantación específicamente en Carora, se llama esa zona, ese sector, donde están las plantaciones de vetiver, de esta planta que se utiliza para diversos fines. Y ella quería ir a ver allá precisamente esa plantación, y por eso precisamente fue que vino a darle el premio a esta empresa de alimentos. Ok, no, muy interesante, muy interesante. Ya sabemos entonces que estamos hablando con el licenciado don Adolfo Gelder González, licenciado en Ciencias Policiales y experto en Ciencias Forenses y Criminalística. Vamos ahora, don Adolfo, a un corte comercial y ya regresamos con más de Hablemos de Seguridad con ACES. Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. Bien, de regreso en Hablemos de Seguridad con ACES, tenemos a nuestro entrevistado de hoy, el licenciado Adolfo Gelder González, licenciado en Ciencias Policiales y experto en Ciencia Forense y Criminalística, miembro de la ALAS, que es el capítulo de Venezuela de la ASIS, y miembro también de la Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad. Don Adolfo, otra pregunta más o menos dentro de este entorno que estamos abordando hoy, muy interesante, lo que es la seguridad en el extranjero, muy bonita, muy atractiva y a la vez pues muy riesgosa, porque estamos siempre trabajando con factores que no los tenemos todos a la mano. Esa tecnología, diríamos, que usted señalaba dentro de esos puntos a evaluar, diríamos, ¿le han servido a usted para algo? ¿Pudiera usted ampliarnos más? ¿Qué medios pudo haber usted empleado en esta visita a la princesa de Tailandia? Este ejemplo real que usted nos habla, o algún otro que usted haya tenido conocimiento por estudios o por referencias de trabajo. Bueno, ahorita lo que está en boga es la utilización de los drones.
no solamente ese dron común que uno ha visto, que incluso hay niños que juegan con drones, pues como si fuese un avión a escala. Hay drones que son netamente y específicamente para el área de seguridad. Les comentaba hace un momento de que hacer esa contravigilancia, vigilar a quien vigila, es muy importante, y esto se utiliza para eso, precisamente los drones, para cuidar el entorno y cuidar a quien cuida. Fíjense lo que ocurrió en este caso con el presidente de Haití. Recuerdo también que en el año 1978 el ministro de Comercio Exterior de Italia sufrió un atentado donde murió él, su esposa y sus 5 escoltas. Evidentemente, desde 1978 para acá, la tecnología, bueno, ha cambiado de manera galopante, pero son situaciones que se pueden, digamos que evitar utilizando correctamente los sistemas de seguridad, de tecnología que se mantienen en este momento. Pero ahorita lo que más se utiliza son los sistemas con utilización de drones de espionaje. Ok, perfecto. Magnífico, magnífico, don Adolfo. Y continuando explorando ese tema de la seguridad del ejecutivo en el extranjero, que es en sí el expatriado, que muchas veces el término se presta a confusión porque uno cree que expatriados son los que, bueno, de hecho han salido del país por otras razones, no son netamente comerciales o educativas. Diríamos, esos factores que acrecientan un riesgo, ¿cómo los enumeraría usted, diríamos, en el campo, diríamos, delincuencial hacia un ejecutivo en el extranjero? Un ejecutivo, no vamos a decir de político, porque ya sabemos que el político tiene una etiqueta ya específica, que es un blanco atractivo en todos los lados, pero diríamos el caso que nosotros normalmente podamos trabajar, que vienen siendo ejecutivos comerciales, como el caso suyo que usted refiere de la princesa de Tailandia, que es una personera del gobierno de Tailandia, pero vino a un fin comercial. Entonces, diríamos, ¿qué factores de esa seguridad física lo abordaríamos nosotros de entrada para ofrecérsela a esa empresa que nos contrata? Estudio. Tenemos que estar al tanto del estudio del entorno. Creo que ese es el factor más importante, porque a este tipo de personas la delincuencia común digamos que no le interesa. Ellos no están al tanto de saber si esta persona presta un servicio, digamos, diplomático, un servicio comercial. Son bandas realmente conformadas, bandas constituidas, que sí pueden dar ese golpe, o pueden intentar dar ese golpe de suerte para secuestrar a esta persona. Simplemente a los que son presidentes de países o al Papa buscan de matarlos. A ellos sí buscan de asesinarlos por razones que todos conocemos. Pero otro tipo de expatriado sencillamente es para la extorsión, es para el secuestro, y eso es el primer factor que uno podría, digamos, vender a esta empresa que nos contrata, sería eso, ese estudio constante del entorno, porque nos permitiría incluso, recuerdo en el año 97, acá en Venezuela, cuando hubo la intentona de golpe de Estado, nosotros sacamos a los expatriados del Grupo Bimbo de México, de acá de Venezuela. Entonces, ese estudio del entorno fue lo que nos permitió la evacuación rápida de estas personas, pues, porque eran personas que sí podrían sufrir, mejor dicho, todo este movimiento que ocurría en ese momento en el país, con esa intentona de golpe, cuando no estaban en ese país, en su país propiamente, cuando ese, digamos, sacudón social ocurrió y delimitó muchísimos factores que convergieron en muchas muertes. Ellos no podían escapar de eso porque estaban en una zona, la planta principal del Grupo Bimbo acá en Venezuela queda en una zona llamada Guarenas, que digamos que es un sector bastante popular. En su momento, cuando crearon esa fábrica, que es muy grande, era una zona industrial, pero resulta
que poco a poco fue creciendo la población en los, digamos, arrabales, en las zonas aledañas, y esa zona quedó cubierta. Entonces, nosotros que pertenecíamos a ese sistema de seguridad, con ese estudio temprano de lo que estaba ocurriendo, fue que logramos la evacuación temprana de estos expatriados. Y este personal ejecutivo mexicano, una vez que ustedes tomaron cargo de la situación, ¿a dónde los trasladaron como medida preventiva? A una casa segura para luego utilizar un vuelo charter y poder sacarlos del país. Okay. Pero fue bastante complicado porque las autopistas, las calles estaban llenas de gente. Tuvimos que, bueno, digamos que vestirnos de paisanos, como decimos acá, y casi que sin camisa, para pasar desapercibido durante todo ese sacudón social. Ok, muy interesante. ¿Y la colaboración de los ejecutivos se prestaron o hubo quejas, alteraciones? Yo vine aquí a trabajar, ¿por qué me movilizan? Yo no me quiero ir, yo tengo la responsabilidad ante mi empresa. ¿Hubo reacciones de ese tipo por parte de ellos? No. Ellos comprendieron muy bien, porque no fue un accidente de tránsito que impedía su traslado, no fue, digamos que un factor mediano, ¿no? Era un momento donde había una intentona de golpe. Entonces, verse en otro país y ver que su integridad corre riesgo, ellos, bueno, acataron totalmente todo lo que uno les decía. Con decirles eso, pues que pasamos toda una autopista llena de carros, llena de personas, con piedras, con bates, armas de fuego, armas blancas, y bueno, casi que disfrazados nosotros como si pertenecíamos a ese grupo de personas que intentaban tumbar el gobierno allí. Entonces ellos comprendieron, colaboraron muchísimo y jamás pusieron objeción, simplemente querían salir del país. Y en el caso de la familia, tuvieron oportunidad también de llegar a salvos a ellos, porque lo sacaron de Guarena rumbo hacia Caracas, me supongo. Sí, exactamente, hacia Caracas. Hacia Caracas, su zona de residencia estaba en Caracas, pero como le digo, es una zona foránea al área de Caracas donde queda esta planta. Entonces, incluso esa planta es de donde fabrican para distribuir en toda Venezuela. Como le digo, es una planta bastante extensa y ellos venían a hacer sus trabajos, sus labores acá. Okay. Entonces, fue llegar hasta su hogar. Ya en ese trayecto, en ese momento, logramos tener comunicación para poder sacarlos, pues, con este vuelo charter. Todo eso ya estaba no planificado porque no sabíamos que venía una intentona propiamente, sabíamos que se estaba suscitando, que subjetivamente estaba ocurriendo algo y teníamos, digamos que algo preparado, pero de verdad que debo confesar, nos arropó, nos sorprendió totalmente toda la situación. Muy interesante, y supongo que obtuvieron un total apoyo de la Embajada de México. Sí, correcto. Uno que está a cargo o es conocido en este mundo, siempre tiene esos enlaces necesarios allí. Y la Embajada de México, bueno, totalmente abierta a toda al trabajo que estábamos haciendo en ese momento. Ellos sencillamente querían que le lleváramos al personal. Y estamos hablando de que fueron 21 kilómetros que tuvimos que caminar en esa autopista, pasando por, bueno, diversas situaciones, diversas, ¿cómo decirlo?, barreras para que no pasaran vehículos. Tuvimos que incluso bajar hasta una quebrada de pasar, un riachuelo con estas personas, caminar más de 21 kilómetros para llegar desde Guarenas hasta la ciudad de Caracas y poder continuar el proceso de evacuación. Ok, muy interesante esa aventura, una aventura profesional, don Adolfo, verdaderamente no la imaginamos. Y bueno, fue una situación bastante difícil que vivió Venezuela en esos años, o en ese año específico de la intentona de golpe. Tal cual. Vamos ahora al capítulo, don Adolfo, de las redes sociales. Recordarnos a nuestra audiencia que las redes sociales como fuentes de consulta, tenemos el canal de YouTube, Hablemos de Seguridad con ACES. Nos pueden enlazar también a través del Facebook Live, el Instagram, el WhatsApp para sus consultas. Ok, estamos con las redes sociales a través de nuestro canal de YouTube, Hablemos de Seguridad con ACES, a través del Facebook Live. También tenemos el Instagram, el WhatsApp para su consulta.
y el podcast en la plataforma rss.com, donde pueden ustedes llegar, abordar, descargar, evaluar todos los programas de Hablemos con Seguridad que hemos sacado al aire desde el mes de abril. Ahí los tenemos a su disposición como una fuente de archivo desde el punto de vista profesional muy interesante para nuestras labores. Así que vamos entonces a continuar ya con las redes sociales. Por aquí tenemos una pregunta de don Kenneth Barbosa. Don Adolfo, que don Kenneth nos pregunta, nos dice él en su texto, voy a salir al extranjero a trabajar y ¿cómo me garantizan a mí mis condiciones de seguridad social? En el caso soy tico y aquí tenemos una seguridad social, él nos las aplica así el término, 100% efectiva, que es la Caja Costarricense. ¿Cómo me garantizan a mí, ustedes como hombres de seguridad, que yo en ese país de destino voy a gozar también de esas mismas condiciones de seguridad social? Principalmente es un equipo comprometido totalmente a la seguridad. Por eso es que no puede haber cabida a suposiciones, tiene que ser personas preparadas a esto. Porque han ocurrido casos de personas que sencillamente ocupan lugares en un esquema de seguridad donde hasta emocionalmente no están preparados. Esto es un tema de, como le digo, de planificación. El 90% es la prevención, la planificación. El 10% es la reacción, pero esa reacción redunda en todos esos estudios, en todo esta preparación previa para que una persona pueda afrontar de manera cambiante, de manera acelerada, corregir y mitigar una situación. Principalmente ese equipo. El líder de seguridad debe reclutar a un personal capacitado para esto y al conocer el país destino, bueno, lo que comentaba hace rato, hacer ese estudio de vulnerabilidad, este análisis de riesgos del país en cuestión, donde con los enlaces necesarios uno puede entablar esa avanzada previa para que esta persona que nos está haciendo la pregunta pueda llegar a su destino, bueno, sin ningún inconveniente y le podamos garantizar su seguridad y la de su familia, incluso la de su empresa. Ok, perfecto, don Adolfo. Entonces, en ese sentido, don Kenneth, que nos está sintonizando, debe haber quedado satisfecho con su respuesta, entendiendo de que si yo aquí gozo de una seguridad social 100% efectiva, me trasladan a otro país, ese plan de seguridad o ese plan de traslado debe de incluir que me atiendan allá en el país de destino con unas condiciones de salud similares a las que gozo en mi país de origen. Espero que don Kenneth pues haya quedado satisfecho con esa respuesta. Tenemos por aquí otro mensaje de don Sebastián Coyura, que nos pregunta, dentro de esos procedimientos de seguridad que se instauran, ¿cómo protejo a mis hijos en el extranjero? Bueno, los hijos, digamos que volvemos al punto de la cultura. Es algo intrínseco en el adolescente, digamos que cuando ya están siendo adolescentes, ese sentido de aventura, ese sentido, porque todas las personas pasamos por esa situación donde nos sentimos que somos invencibles, que no nos va a pasar nada, a pesar de que nuestros padres nos adviertan, nos digan, mira, esta situación es peligrosa, cuídate de esto. Uno siempre tiene esa sentirse insuperable. Entonces, debe ser un esquema de seguridad, digamos, un tanto más dinámico, porque ellos van a llevar su vida de igual forma. Ellos van a ir a discotecas, van a ir a conciertos, siempre y cuando se mantenga una buena comunicación con las personas a cargo de su seguridad, donde se pueda hacer una planificación previa del sitio, del lugar, del estudio, digamos que, bueno, del concierto, cómo vamos a llegar, qué calle podemos utilizar en caso de que esta esté cerrada, de que esta la estén reparando, el tiempo del concierto. Hay muchísimos factores que uno puede evaluar. Los infantes son más fáciles de entender lo que significa la seguridad y uno les explica y sencillamente toman el esquema mucho más, de una manera más fácil. La experiencia me dice que cuando son adolescentes, hasta los 25, 20 años quizás, es el momento donde quieren vivir su vida, donde quieren, digamos, hasta la propia rebeldía de su edad. Entonces,
me ha ocurrido en ocasiones que hasta medir fuerzas con el equipo de seguridad, pero cuando logran entender de que uno sencillamente cuida su integridad, de que en el caso de un secuestro, los hijos tienen mucho valor o más valor que los padres. Nosotros en algún momento acá en Venezuela, digamos que teníamos un tabulador del precio de las altas personas, de los grandes empresarios. Por ejemplo, cuando les nombré de este señor, el dueño de esta empresa de alimentos que vinieron a hacer el premio a la princesa de Tailandia, en ese momento, en el año 2008, específicamente cuando fue que vino la princesa, el valor de ese señor eran $50 millones en ese momento, si lograban secuestrarlo. Esa era la tabulación que teníamos. Sus hijos estaban en 100 millones. Evidentemente, un padre va a hacer todo por sus hijos. Entonces, ese esquema lo llegamos a tener, porque haciendo ese estudio logramos infiltrar a personas de nuestro equipo dentro de este tipo de bandas, de este tipo de operaciones oscuras, y pudimos darnos cuenta de esta situación. Lamentablemente, en una ocasión, una persona no del entorno familiar que cuidábamos, pero sí un allegado a ellos, fue secuestrado, y la negociación fue esa, exactamente, $50 millones, porque así, de manera literal, podríamos decir que su cabeza tenía precio. Entonces, para retomar, el infante, el niño, es mucho más moldeable y mucho más factible que comprenda la situación de seguridad, del esquema de seguridad a una persona adolescente. Pero el trabajo se puede hacer, definitivamente se puede hacer. Tengo la experiencia, lo he hecho, y no hay ningún inconveniente cuando tenemos ese equipo comprometido para hacer ese trabajo de la manera más acorde y sin. Ok, don Adolfo. El tiempo lo tenemos en contra, pero aquí tenemos una tercera pregunta de doña Carla Moya, quien nos manifiesta en su mensaje a través del WhatsApp. Ella trabaja en seguridad, le envío un reconocimiento por la interesante exposición que nos ha hecho, y nos pregunta, yo como empresa, diríamos, organizadora de seguridad para expatriados, ¿de qué manera puedo yo efectuar como un seguimiento a esa persona que ayudamos a llevar al extranjero? ¿Cómo podemos hacer ese seguimiento de su actuación en el país de destino? Bueno, hay muchísima tecnología. Desde la telefonía, evidentemente, no utilizar estos sistemas. Quienes nos dedicamos a esto sabemos que este tipo de mensajerías tipo WhatsApp deben ser evitadas. Podemos utilizar Telegram, podemos utilizar Signal, podemos utilizar aplicaciones pagas para ese rastreo por GPS, ese rastreo satelital, botones de pánico también que puede tener la persona, tanto consigo como con sus vehículos. Estos vehículos deben tener desde sistemas de extinción de incendios, baterías alternas e independientes dentro del vehículo blindado. Hay muchísimas maneras de hacer ese seguimiento. Pero básicamente está en la comunicación y lo que pueda interpretarse como esa búsqueda por GPS. Incluso hay personas que han aceptado colocarse chips para poder ser rastreables en un momento de una situación adversa. Magnífico, magnífico. Bueno, aquí nos comunica doña Adriana Mora también por las redes, bueno, su saludo y su reconocimiento pues por la interesante exposición que nos ha brindado, y esperemos pues que doña Carla Moya ha quedado satisfecha también con esa respuesta que don Adolfo Gelder González nos ha brindado. Ya nos toca, don Adolfo, ya por razones de tiempo, dar por terminada por el día de hoy esta interesante entrevista en la cual usted nos ha abordado y nos ha explicado muy detenidamente, a pesar de esas dificultades técnicas que todos sabemos que están existiendo hoy en día por los medios, de esa seguridad en el extranjero, esa seguridad al personal que denominamos expatriados. Así que, don Adolfo, le quiero expresar las gracias en nombre de todo el equipo que trabajamos en Hablemos de Seguridad con ACES y toda esta audiencia que nos secunda día a día por estos minutos o este tiempo que nos ha brindado para aportarnos su experiencia en materia de seguridad en el extranjero. Don Adolfo, muchísimas gracias por ese enlace y esperemos pues tenerlo en una próxima oportunidad nuevamente con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, prestarme esta tribuna para contribuir un poco a la cultura de seguridad, la cultura de prevención. Somos un gremio bastante extenso. Nosotros incluso, como les comenté al amigo César Tapia, con el cual estuve en el panel, en el Congreso, el 18º Congreso de Seguridad de México, de que ahorita la prevención y la protección a través del conocimiento es lo que nos está dando muchísimos frutos, porque ya la seguridad abarca muchísimas cosas, sobre todo con este tema de pandemia. De verdad que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, don Adolfo, y esperemos pues tenerlo en una futura oportunidad con ahondar este tema o algún otro tema pues que consideremos de interés consultarle a su persona. Para todos ustedes, queridos amigos que nos han seguido a través de los canales, muchísimas gracias por su atención y los queremos invitar para un próximo programa de su especial Hablemos de Seguridad con ACES. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cámara Costarricense de Navieros, Cámara Nacional de Transportistas de Carga, la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad te invitan al 5º Congreso de Seguridad de las Mercancías en la Cadena Logística. Tu cita es el 2 de septiembre. Salón Cheripo, Hotel Crown Plaza, Corobicí. Patrocinan Sociedad Portuaria Caldera, DHL, CIPSA, Dow, Transportes Refrigerados HL y MERX. Con el apoyo de Procomer. Más información al teléfono 7275-0571. Nuestro próximo programa es presentado por K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscalos en Facebook como K9 Internacional. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad.